Hola a todos, espero que estén bien. Aranza, gracias por estar acá hoy acompañándome. La idea hoy es empezar a abordar el CrossCap, figura topológica que trataremos tanto hoy como la clase que viene. Em, es otra superficie topológica, además de la esfera, el toro, la banda de Moebius y la botella de Klein. Tenemos el CrossCap. Y esos básicamente son todos. O sea, no hay otras superficies. Eh, Cuestión que a mí me parece como muy interesante, ¿no? Em, lo agrego como a modo como medio anecdótico nada más. A mí me parece muy interesante como en matemáticas, por ejemplo, no sé si es común, pero sucede que se hacen catálogos exhaustivos. Esto quiere decir que se definen ciertas propiedades o ciertos tipos, ciertas descripciones, y después se encuentra todos los objetos que caen bajo esa descripción, o digamos así, todos los tipos de objetos que caen bajo esa descripción. Esto quiere decir que para todas las superficies topológicas, es decir, que son bidimensionales, que lo que importan son sus vecinidades, que se pueden estirar, que no se pueden cortar, etcétera. No es que mañana va a salir una superficie topológica nueva no conocida antes. No hay como superficies topológicas contemporáneas, por decirlo así. Lo digo como en contraste a cierta tendencia en el psicoanálisis contemporáneo de encontrar síntomas contemporáneos por todos lados. Como si a todo momento las reglas del juego pudieran cambiar. Cosa que evidentemente es casi espeluznante, ¿no? Porque entonces en cualquier momento puede surgir una especie de novedad que patee la mesa de lo que se venía tratando. En cuanto a la matemática, en las superficies topológicas ya se hizo el catálogo exhaustivo, no hay más, no es que de repente va a aparecer alguna otra, ya están todas eh, categorizadas, no sé, sería. O sea, me das cualquier superficie topológica, yo no, porque no tengo la manera, la experticia para hacerlo, pero alguien que sepa más de matemática pudiera decirte si es una esfera, em, un pedazo de esfera, ¿no? También pudiera ser, em, un toro, un cross cup, una botella de Klein o banda de Moebius, ¿no? Em, entonces, eso a mí me parece como muy interesante. Em, para pensar la cuestión diagnóstica, por lo menos desde el punto de vista matemático. Como que todos se pueden categorizar. No hay cuestiones que salgan por fuera de la categorización. De nuevo, en la reducción bidimensional, ¿no? Estamos hablando de la superficie topológica. Entonces, hoy vamos con la última que nosotros vamos a estudiar y que suele ser como considerada la más difícil. Em, por eso le di como su cuestión aparte, para que la podamos trabajar en dos encuentros, un poco como haciendo la predicción de que si ustedes siguen estudiando esta cuestión, lo más probable es que no encuentren muchas presentaciones, conferencias, etcétera, sobre el CrossCap. Entonces, como que nosotros podamos, sí, hacer un poco al respecto, porque seguramente van a encontrar muchísimo más, sobre todo sobre la banda de Moebius y el toro. Esas son como las superficies topológicas favoritas de los psicoanalistas. Em, y bueno, después por otro lado también hay siguiendo con el tema de del catálogo exhaustivo. También hay un teorema que, si recuerdo bien, es que todas las superficies topológicas se pueden armar, digamos, a partir de un pedacito, ¿no? O sea, agregándole un pedazo de esfera, digámoslo así, agregándole una asa, ¿sí? Como tienen las tazas.
Si le agregamos una asa es como si estuviésemos construyendo un toro, ¿no? Una asa o un cross cap, que es lo que nosotros vamos a ver hoy. Esto también, o sea, y ahí también todas, si recuerdo bien, como que ahí van, por ejemplo, si uno agrega dos asas, tienes un toro como con dos agujeros, que también a veces pasa. O si agregas tres asas, tienes un toro con tres agujeros. Em, También puedes ir agregando más cross cap. De hecho, eh, si tienes dos cross cap, se vuelve una botella de Klein, lo cual es interesante. Entonces, em, eso por un lado. Y también para decir que el cross cap es una figura, digámoslo así, con una mitad muy fácil, que es un disco, es una partecita de una esfera. Entonces esa es una mitad muy fácil. Y después con otra mitad muy difícil, que es, digámoslo así, el cross cap propiamente dicho. Yo no voy a trabajar mucho esa distinción entre cross cap, que sería la mitad difícil, y esfera con cross cap, que sería las dos mitades, ¿no? La difícil y la fácil, que es lo que normalmente se suele pensar como cross cap. Yo voy a trabajar, o sea, yo hoy no voy a hacer esa diferencia, la menciono ahora, pero no la voy a retomar después, o por lo menos no mucho. Voy a hablar de cross cap así en general, y cuando hable de cross cap voy a estar hablando de la figura total, de las dos mitades, tanto el cross cap como el disco. ¿Qué más? Ajá, entonces les presento un poco la bibliografía también. Tenemos estas páginas de Amster, que es lo que vamos a trabajar hoy. Después tenemos unas páginas de Edelstein, que vamos a trabajar más la clase que viene. Después tenemos un video. ¿Qué es este video? Creo que este video es un video mostrando la formación de un crosscap. Ah, no, este es el de Carlos Gómez Camarena, que lo recomiendo mucho. Él aborda las meninas, el cuadro de las meninas, a través del crosscap. Me pareció una presentación fantástica. Entonces, si tienen tiempo de ver este, por favor véanlo, es muy interesante, sobre todo por el lugar que hay en el crosscap donde aparece el reflejo de Velázquez. No sé si tienes eso, pero hay un lugarcito en el crosscap donde el pintor, el artista, se representa a sí mismo ah, presentando el arte, ¿no? Entonces, eso es interesante. Él trabaja el crosscap Carlos Gómez Camarena trabaja el crosscap de esa manera. Después tenemos el libro de Kaufman, que es bastante más complejo y del cual probablemente no retome mucho, pero dice muchas cosas interesantes. Y en general, yo de acá también rescato como, em, por un lado, la seriedad con la cual lo dice y por otro lado también lo arriesgado que es lo que termina diciendo, ¿no? Porque no termina diciendo cosas muy fáciles, eh, sino más bien como declaraciones complejas que sirven de estudio, ¿no? O sea, puedes estar de acuerdo o no, digamos, con el estilo o con lo que eso mismo dice, pero si quieres seguir estudiando el crosscut, me parece que es una buena manera de, o sea, esas sentencias complicadas ayudan como em, cosas a desentramar. Y después esta sí debe ser, a ver, esta sí debe ser la presentación como la construcción de un crosscut, que de nuevo recordemos que la construcción no es lo que nos interesa es la superficie resultante. Este lo vamos a retomar en un segundo, como para empezar por acá y tener un lugar de comienzo. Em, y acá tenemos una presentación de Mónica Jacob, em, que también tiene, o sea, todas interesantes, pero tiene un fragmento sobre el crosscut, que es lo que más nos interesa. Mónica además tiene la virtud de estudiar ella matemática, creo que es matemática y física, entonces yo siempre intentando que escuchen voces que sepan.
de lo que están hablando, no como es mi caso, que soy psicoanalista con algunas ideas de matemática. Ella tiene estudios mucho más formales en matemáticas, lo cual es súper valioso. Y después también encontré este video en portugués, por si alguien entiende o lo quiere ver en portugués, que también estaba interesante. Entonces, eso como para presentar la bibliografía. Vayamos al CrossCap. Me interesa esto, ¿no? Aranza, ¿tú escuchas la música? Solo para No, saber cómo funciona esto. Ok, no buenísimo. escucho la música. Acá digamos que lo interesante de esto es que veamos, es muy colorido, ¿no? Entonces, si vamos viendo los colores, em, están como apareados, por decirlo así, en em, diametralmente opuestos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que si imaginamos, recordemos que esto no tiene por qué ser un círculo. Bueno, lo podemos deformar de cualquier manera, podemos hacer que sea una estrella, un rectángulo, etcétera. Pero bueno, acá tenemos un círculo, podemos hablar de diámetro, y lo que queremos decir es, o sea, en el punto más lejos posible, en el lado opuesto, eh, ahí tenemos los mismos colores, ¿no? Eso espero que se vea. Em, y no solo tenemos los mismos colores, sino que nos podemos ver estas flechitas que no sé si tú llegarás a ver muy bien, pero bueno, después pueden revisar el video. Vemos que esta flechita, si la seguimos, ¿no? Seguimos por acá, llegamos como de nuevo acá. Hicimos como una vuelta completa, siguiendo las flechitas. Recordemos además que estas flechitas nos señalan a nosotros que vamos a pegar, que vamos a identificar. ¿Sí? Vamos a decir, esto amarillo, esta línea amarilla con flechitas, esta línea amarilla con flechitas. Con una dificultad, ¿no? ¿Cuál es la dificultad? Que acá, o sea, recordemos que dimos una vuelta completa, ¿no? Entonces, acá esto va como hacia la derecha, ¿no? Pero cuando damos la media vuelta y llegamos acá, esto va como hacia la izquierda. Eso a nosotros nos va a presentar problemas. Antes ya habíamos visto algo similar en la banda de Moebius, ¿no? Pero la banda de Moebius tiene, no puedes dar la vuelta completa, porque hay como un lado, y después hay otro lado, y después hay como unas separaciones acá en el medio. Digamos que esta parte del verde a este azul no existe en la banda de Moebius. Después esto lo vamos a retomar. Yo estoy utilizando este y después vamos a utilizar más bien el polígono fundamental, el rectangular, el rectángulo con el cual venimos trabajando. Ahora, acá se me parece que se ve bastante bien. Tenemos entonces un disco. Tenemos el disco acá abajo y en el disco tenemos esto, ¿no? Esto que va a terminar siendo, que, digamos lo mejor, esto ya es el crosscap. Nosotros ahora vamos a ver cómo se construye, ¿no? Lo único que van a hacer son como manipulaciones para mostrarnos a nosotros mejor cómo eso se puede ver. Entonces vamos a ir poco a poco. Esto, creo que mi internet, ahí está. Bueno, acá tenemos como un primer momento interesante, ¿no? Entonces, acá, ¿qué están haciendo? Fijémonos que ahí hay un infinito de nuevo. O sea, ahí damos la vuelta, ¿no? Y acá, entonces, ¿qué hicimos? Em, Juntamos como las partes azules y las partes verdes. Acá también hay un azul, no, este celeste no vamos a hablar de él, ¿no? Por ahora. Acá tenemos azul, acá tenemos verde. Em, y acá parece ir todo bien, ¿no? Porque entonces tenemos, ya todos van como hacia el centro. Ahí ya hay como una primer movimiento que se ve más o menos fácilmente. Hasta acá vamos bien, ¿no? Lo que hicimos fue como hacer como una especie de pliegue, hacia como un punto central, por decirlo así, como si hubiésemos hecho este movimiento, ¿no? Ajá. Entonces, ahora estamos haciendo esto que termina pegando. eh,
Hasta acá va todo bien. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos? Que esta parte celestica acá, o esa parte azul acá, esta parte amarilla, también está del otro lado de esto que se construye como un muro, ¿no? La cuestión del muro, por un lado, yo lo digo así como para recordar el muro del lenguaje, pero después por otro lado también tenemos muro en el sentido de que esto no es un muro, porque no tiene ladrillos, no tiene tridimensionalidad, es bidimensional. El hecho de que sea bidimensional nos va a permitir hacer esto, que en un muro sería completamente insólito, eso no se puede hacer en un muro, porque el muro es tridimensional. Entonces, acá lo que se está terminando de hacer es, entonces, esos dos lados, ¿no? Terminar de pegarlos. Y se puede, digamos, terminar de pegarlos justamente por el hecho de que no es un muro, eh, sino que es más bien bidimensional. Ahí. Incluso pudiéramos decir que es unidimensional porque se trata de una línea. Justamente como que los dos lados lo que terminan haciendo es, eh, terminan armando esa bidimensionalidad. Entonces, esto es lo que vamos a trabajar hoy, esta complicación. Bien, entonces tenemos esta manera de construirlo, vamos con otra manera de construirlo. Vamos con Amster. A ver, entonces acá estamos en la página 83 de Amster y él empieza diciendo, una de las superficies que mayor dificultad ofrece a los lectores de Lacan es el famoso gorro cruzado o cross-cap, cuya representación combinatoria es tan simple como la del toro. Entonces acá yo lo primero que quiero mostrar es esto, ¿no? O sea, esta posibilidad de dar vueltas alrededor de. Esto es lo interesante del cross-cap. ¿Lo ves, Aranza? Porque te veo como cara un poco. Sí, perdón. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok, buenísimo. Entonces, em, tenemos esto, ¿no? Esta posibilidad de dar la vuelta completa, em, que podemos incluso oponer a esta oposición, es la que más me interesa por lo menos en este momento, que recordemos que esto era la banda de Moebius, ¿no? Voy a dar un segundito como para también procesar. Em, la diferencia grande es que fijémonos que acá intentamos ir así, pero acá no podemos seguir hacia acá, ¿no? Acá digamos lo mejor, este lado no está identificado con este lado. O sea, el lado inferior no está identificado con el lado superior, como sí lo está en el caso del cross-cap. Acá vemos que tenemos el lado superior identificado con el lado inferior mediante la B, ¿no? Entonces, em, porque nos interesa ver la relación entre la banda de Moebius que ya conocemos, ¿no? Por lo menos un poquito, se nos hace un poco más familiar. La banda de Moebius y el cross-cap son muy parecidos, ¿no? De hecho, pudiéramos decir que es como una banda de Moebius hasta cierto punto cerrada. Entonces, ¿cuál es el cierre? Bueno, acá queda abierta, digámoslo así, porque tienes este lado y tienes este lado. Y termina siendo el mismo lado, pero bueno, tienes esta parte y tienes esta parte. em, Ahí termina como abierta, mientras que el crosscap termina siendo cerrado. ¿Cómo se hace el cierre? Identificando la parte superior con la parte inferior, de nuevo con sentidos invertidos. Eso es importante. Entonces nosotros vamos a tener acá
tenemos dos pares de sentidos invertidos que termina dando como un sentido circular, ¿no? O se puede dar como una vuelta completa alrededor de eso. Eso nosotros lo vemos acá como en cuatro lados, en un rectángulo, cuatro lados, pero recordemos que antes, también en hace 3 minutos, lo vimos en una circunferencia, ¿no? Que a mí me parece que también tiene como su parte linda de pensar, em, que es como cada opuesto, ¿no? Opuesto pero invertido. Lo diametralmente opuesto es como una expresión que se usa para expresar como lo más lejano posible, ¿no? Lo más contrario posible, em, lo más opuesto posible, ¿no? Diametralmente opuesto es. em, y me parece que hay algo como lindo, ¿no? De estar uniendo eh, esos puntos diametralmente opuestos, pero en sentidos invertidos, que es lo que efectivamente hace, ¿no? El crosscut. Entonces sigamos acá con Amster. La diferencia sutil pero profunda consiste en la orientación. Vamos de nuevo. La combinatoria es tan simple como la del toro, pero la diferencia, acá yo entiendo que es la diferencia entre el toro y el roscap, ¿no? La diferencia sutil pero profunda consiste en la orientación de las flechas, que provoca un efecto de torsión similar a la banda de Moebius. El toro no tiene torsión, ¿no? La banda de Moebius sí. Y acá tenemos como dos torsiones, ¿no? Sin embargo, el crosscut presenta una complicación adicional respecto de esta última superficie, cuya construcción hemos visto ya que no es ningún milagro. En cambio, siendo el crosscut una superficie sin borde, nos topamos con un problema a la hora de terminar de pegar entre sí los lados B que se identifican. Entonces, de nuevo, acá teníamos una banda de Moebius, o sea, acá, digámoslo así, identificamos los lados A creando una banda de Moebius, pero todavía resta por hacer, ¿no? Todavía nos falta hacer eh, esta identificación, que es muy difícil, ¿no? Porque fijémonos que acaba a la izquierda y acaba a la derecha. Aunque parezca extraño, los dos lados B son en realidad uno solo. Claro, porque tenemos que identificarlos todavía, ¿no? El crosscut es como una banda de Moebius, pero cerrada. ¿Cuál es el cierre? B y B, ¿no? Ahí se termina de cerrar. A la hora de intentar construirlo, vemos que la unión de B con B es imposible. Pero esto no debe tomarse como el fracaso de un intento particular de construcción, o sea que nosotros lo estamos haciendo mal, sino que responde a una propiedad contundente, definitiva, que admite demostración. El crosscut no se puede sumergir en el espacio tridimensional. Esto explica el hecho mencionado en la sección previa. A pesar de tratarse de un objeto matemático bien definido y tener solo dos dimensiones, no existe una manera de incluirlo sin desgarraduras en tal espacio. Lo mismo ocurre con otra superficie cerrada muy reconocible para el lector lacaniano, la botella de Klein. Se puede brindar, en cambio, una suerte de construcción ficticia gracias a la trampa antes referida y que veremos en las próximas páginas. Entonces, acá estamos hablando de cómo la botella de Klein, otra superficie que no es imbebible, presentable en el espacio tridimensional. Esto quiere decir que si alguien te dice que tiene un objeto que es un crosscut, que es una botella de Klein, em, puede ser muy lindo, puede incluso ayudarte a visualizarlo, pero no es, propiamente dicho, una botella de Klein ni un crosscut, porque ellas no pueden vivir en tres dimensiones. En parte, o digamos una manera de pensarlo, sería por esta cuestión del muro, ¿no? Recordemos además que la botella de Klein es un toro autopenetrado. Y justamente en el espacio tridimensional, esa autopenetración no tiene sentido alguno.
De hecho, por eso Descartes tiene entre sus, em, en su ontología sería, ¿no? O sea, en las cosas que existen para él, existen la res extensa, que lo que hace es ocupar espacio, ¿no? La sustancia extensa, que lo que hace es ocupar espacio, y en el momento de que ocupa espacio es que otro no puede ocupar el mismo espacio que él está ocupando. Por eso dice partes extra partes, o sea, tienen que estar separadas las cosas. Con la botella de Klein, con el cross-cup, no sucede esta especie de diferencia tan tajante, esta división. Esta parte a mí hoy no me va a interesar. Em, y esto es lo que yo estaba diciendo de la banda de Moebius y el disco. O sea que esta forma de introducirlo brinda una explicación satisfactoria de la segunda de las propiedades señaladas por Lacan. El crosscut puede pensarse como una banda de Moebius y un disco pegados por el borde. Entonces, esta es la banda de Moebius, ¿no? Em, Esta es A y acá tenemos A, y estas no están identificadas, cosa que sí sucede en el crosscut. Entonces, em, acá, ¿no? Em, Se puede ver de cierta manera como el borde, estos bordes que están acá, y que tienen este mismo sentido, em, la banda como que se termina interponiendo, ¿no? Entre los dos bordes del disco. Mantengamos eso por ahora. em, Creo que igual acá abajo había otra. Está acá. A ver. Estoy intentando presentar la relación entre Crosscup y banda de Moebius de tal manera de que se nos haga más fácil, teniendo los conocimientos de la banda de Moebius, acceder al Crosscup. Yo no había dicho eso y creo que ayuda. Em, Entonces, eh, acá, ¿no? Vamos, saltamos a la página 95, intentando rastrear esta cuestión de la relación entre el crosscup y la banda de Moebius. Cabe aclarar que en el esquema de la banda de Moebius quedan, cabe aclarar que en el esquema de la banda de Moebius quedan dos lados sin identificar, el superior y el inferior. Esto, espero que ya. Por ejemplo, los lados superior e inferior del rectángulo. Eso ocurre porque la banda tiene un borde, no es una superficie cerrada. ¿Se acuerdan que antes habíamos estudiado esta cuestión de que solo tiene un borde? Que nos parecía como súper novedoso. Ahora estamos estudiando una que ni siquiera tiene borde. Eso ocurre porque la banda tiene un borde, no es una superficie cerrada. Pero ahora lo que vamos a hacer es que justamente agarrar todo ese borde y pegarlo todo junto y hacer que ya ese borde desaparezca. Ese es el, digamos, el chiste del crosscut. Si eliminamos ese borde, quedaría precisamente el crosscut. Por eso se dice que el crosscut es como una banda de Moebius cerrada. Fíjate como acá eliminamos este borde, queda el crosscut. E igual una manera quizás de pensarlo sería pensar que acá hay como un disco, ¿no? Que llega hasta acá también. Acá yo me estoy adelantando un poco. Después vamos a regresar a esto. Pero quiero seguir hasta acá para seguir con la cuestión de banda de Moebius y crosscut. Va Amster a introducir
ideas que no hemos trabajado, sobre todo con respecto al infinito. Ahora vamos a ir a eso. Em, pero bueno, eh, entonces la franja que quedó entre P y Q, ¿no? Es claramente una banda de Mobius. A ver dónde sería eso. Claro, acá, ¿no? O sea, esta parte, este rectangulito en el medio. Eh, que además recordemos que ya lo habíamos medio visto acá arriba, ¿no? Vemos esta figura y esta figura son más o menos equivalentes. La franja que quedó entre P y Q es claramente una banda de Mobius. Todo lo demás es un disco. O sea, estas, digamos, las orejitas son un disco. Una pieza única. La versión lacaniana del desecho. Como, sería como el objeto A, ¿no? Entonces, quizás sujeto dividido, banda de Mobius, em, disco, eh, desecho, objeto A. ¿Por qué es una pieza única? Para entender esto, podemos partir al horizonte en tres partes menores. El horizonte en este momento, como no hemos llegado al horizonte todavía, em, pero ¿qué es lo que se está entonces intentando decir acá? H1, H2 y H3 lo vamos a dividir en tres partes menores, cada uno conservando la orientación dada por la flecha original. Entonces recordemos que tenemos una sola orientación, acá se ve mejor, ¿no? Tenemos una sola orientación que da como una vuelta completa. Bien. Sola orientación que da la vuelta completa y lo estamos dividiendo en tres partes, ¿no? H1, H2, H3, H1, H2, H3. La razón por la cual están diametralmente opuestos, o sea, eh, lo digo mejor, recordemos que como es un crosscut, estamos intentando identificar los puntos diametralmente opuestos. Por eso H1 está acá y acá, no acá y acá, que sería quizás como otra manera de escribirlo, que sería otra figura. Eh, Acá están diametralmente opuestos. Con el H2, bueno, es más o menos sencillo, pero con el H1 y el H3 tenemos que tener en cuenta ese entrecruzamiento, porque de nuevo son diametralmente opuestos. Entonces, cada una conservando la orientación dada por la flecha original, la franja correspondiente a H2 está separada del resto, y eso forma la banda de Moebius. Entonces acá tenemos banda de Moebius. Acá es donde tenemos una cuestión como que está sucediendo medio curiosa, donde tenemos entonces H3 continuándose con H1 y acá también H3 continuándose con H1. Los otros dos pedazos, las orejitas, también parecen estar sueltos, aunque al pegar los lados correspondientes, claro, H3, H3, H1 y H1 y preservando las flechitas. Aunque al pegar los lados correspondientes, lo que se forma es un disco. ¿Sí? Entonces, quizás acá lo más difícil de ver es que las flechas em, indican que hay que hacer este movimiento, ¿no? Este movimiento de los que estaban... eh, ok, sí, eso es una manera de verlo. Otra manera de verlo sería que este está como desplazado hacia acá, el de la izquierda va hacia la derecha. eh, Sí, la manera que tú lo hiciste es más correcta, sí. Es como voltearlas así, ¿no? Hacerles así. Ujú. Bien, sí, sería en realidad como que si este es el bordecito, sería más bien así. Ujú. Vale la pena mencionar que el mismo recorrido trazado sobre la banda de Moebius, que no es cerrada, produce un efecto sorprendente. Lo que se obtiene son dos bandas, una de Moebius y una que no lo es, pues resulta orientable. O bueno, esto no en este momento.
espero que haya entonces quedado como em, clara, ponele, pero por lo menos indicada, ¿no? Em, la relación que hay entre la banda de Moebius y el crosscap, que de nuevo es la siguiente. El crosscap es una banda de Moebius cerrada. Otra manera de decirlo, el crosscap es tomar una banda de Moebius y pegarle un disco. Otra manera de decirlo es como una banda de Moebius más un disco. Bien, ¿hay preguntas hasta acá, Denis Aranza? No, vamos bien, ok. Entonces, habíamos visto dos maneras de construir un crosscap. La primera, con el video, habíamos visto como una especie de circunferencia donde identificábamos cada punto diametralmente, cada punto con el punto diametralmente opuesto y en sentido contrario. Primera manera. Segunda manera, pensándolo como una especie de pegado de una banda de Moebius con un disco o una especie de banda de Moebius cerrada. Y ahora vamos a ir con un tercero. Veamos ahora la construcción usual de este extraño objeto. Estamos, perdón, en la página 90. Veamos ahora la construcción usual de este extraño objeto, la misma que reproduce Lacan en sus seminarios. El crosscap también es conocido a veces como mitra, que es aquel pintoresco gorro que usan los papas, aunque a decir verdad la mitra es nada más que la parte de arriba. Un nombre más preciso sería esfera provisto de un crosscap. La parte de abajo es una semiesfera común. Es decir, creo que él está hablando acá de todo lo que está blanco, ¿no? Es la semisfera común, que se cierra por arriba con ese gorro cruzado que construiremos en los próximos párrafos. Entonces, acá tenemos una esfera que tiene, imaginemos, primero esfera, ups, primero esfera, luego cortecito, cortamos una parte de la esfera y ese corte podemos hacerlo como una especie de rectángulo, ¿no? Entonces, esfera, corte, da el rectángulo. em, y ahora vamos sobre ese corte nosotros le vamos a enchufar, por decirlo así, sobreponer es el crosscap verdaderamente dicho, ¿no? Esfera provisto de crosscap. Estamos ahora hablando de esa complicación de la cual venimos hablando, ¿no? Em, entonces, semiesfera, y acá en este cuadradito, esta ventanita, es ahí donde vamos a meter el crosscap. La construcción puede efectuarse con una bolsa de plástico a partir de un pequeño recorte. Una vez más, he ahí el sujeto. Por comodidad, podemos dar un nombre a cada vértice de ese rectángulo. A, B, C y D. Vértice es esquina, ¿no? Esquina. No hará falta trazar flechas para indicar la orientación, pues bastará con escribir los segmentos a ser identificados, cuidando el orden correcto de los vértices. O sea, no necesitamos flechitas porque ya estamos diciendo AB, quiere decir de izquierda a derecha, ¿no? AB. Eh, escribir los segmentos a ser identificados, cuidando el orden correcto de los vértices, entonces sería AB. En nuestro dibujo debemos identificar AB, entonces, AB con CD, así. Acá fijémonos que no da igual decir CD, que es de derecha a izquierda, que decir DC, que es de izquierda a derecha. Entonces tenemos AB con CD. Y luego BC, que va hacia abajo, con DA, que va hacia arriba. Espero que ahí se vea esta vueltica, ¿no?
Toda la información intrínseca del crosscap se encuentra en este diagrama. Tal es el sorprendente poder que tiene a veces un esquema o una fórmula de condensar una gran cantidad de información en una expresión de lo más simple. Yo me voy a saltar un poco esto. De la misma forma que vemos antes el toro, debemos suponer que en la realidad partimos de una esfera a la que recortamos un rectángulo. Acá es donde podemos enchufar, ¿te acuerdas que había dicho la cuestión de la asa y que podíamos o agregar un asa o agregar un crosshab? Acá otra manera de pensar sería agregar un asa que te daría un toro, ¿no? En este rectángulo, en vez de enchufar un crosshab como vamos a hacer ahora, se puede enchufar un asa y si se enchufa un asa se obtiene un toro. Esto es equivalente a pensar que inflamos al esquema original como si fuera un pedazo de goma sujeto a una estructura rígida rectangular o una especie de burbujero. En el caso del toro, no sé si eso se ve. O sea, acá lo que está diciendo es, recordemos que ¿dónde está? Acá, por decirlo, esto lo podemos como, esta parte de acá, la podemos como echar para atrás cada vez más. Incluso a- cada vez más y cada vez más hasta llegar como una especie de esfera, que es lo que estamos trabajando. Vamos de nuevo, ¿qué es lo que estamos trabajando acá? Entonces es como si esto es lo que tuviéramos originalmente y lo hubiésemos inflado, ¿no? Eh, una manera cómoda de verlo consiste en imaginar que se levantan los vértices A y C. Entonces esto lo levantamos, como también hicimos en el video, ¿no? En el video se hace, ajá, eso. A y C para colgar a esta esfera de ellos como si se tratase de una pieza de ropa húmeda, ¿no? Como con pincitas que se usan para ganchos. Quedan entonces sueltos, meciéndose al viento, el vértice D y por detrás el otro que se llama B. Entonces, acá tenemos los ganchos para colgar esta ropa sucia, bueno, ropa limpia ya, ¿no? A y C, y tenemos D y B. Bien. El primer paso consiste en pegar AB con CD. A ver, ¿cómo era AB y CD? AB con CD. Esto también lo vimos, todo esto lo vimos en el video, pero ahora intentemos verlo sin esa ayuda. AB con CD. Ok. Que se encuentran orientados en forma óptima para llevar a cabo nuestro propósito. Ante tan favorable circunstancia, efectuamos el pegado sin pérdida de tiempo y la figura se transforma en algo así. Entonces, acá dice, él dice A igual C, porque efectivamente, si nosotros vamos a identificar A y C, entonces A y C terminan siendo lo mismo, ¿no? Tenemos que pegar AB con CD. Entonces tenemos que pegar AB con CD. A y C tienen que terminar siendo lo mismo y B y D tienen que también terminar siendo lo mismo. Es el mismo punto, porque lo estamos identificando, ¿sí? Entonces cuando los estamos pegando, estamos diciendo, bueno, esto es lo mismo. Primer paso consiste en pegar AB con CD, que se encuentran orientados en forma óptima para llevar a cabo nuestro propósito. Ante tan favorable circunstancia, efectuamos el pegado sin pérdida de tiempo y la figura se transforma en algo así. Acá entonces viene como lo interesante, ¿no? AB igual CD, este es el pegamento que nosotros hicimos. A igual C, AB igual CD, D igual B. Pero ahora, digamos, tenemos este problema adicional, AD y CB. Que veámoslo acá, AD, perdón, ¿cómo es? Eh, claro, AD y CB son estos mismos, ¿no? Quedan acá. El vértice superior es A, ya identificado con C, abajo quedó B, que ahora es idéntico a B,
BD, no. El lado AB que estaba atrás pegó al punto con el lado CD que estaba adelante. Pero todavía quedaron dos lados sueltos. El lado AD en la parte de adelante y el lado CB en la parte de atrás. Se trata de algo así como bolsillos del tipo napoleónico, con un diseño que permitiría al emperador también calzar su mano dentro de la chaqueta por el lado de la espalda. Pero todavía no se trata de la superficie cerrada que debe ser, pues aquí podríamos meter una mano, dar la vuelta y extraerla por el otro lado. Acá, como para que se vea, estamos en este momento, ¿no? Esta es la problemática con la cual nos estamos enfrentando. Ahora, ¿qué pasa con esto? Porque todavía tenemos, ¿no? Estos bolsillos, los dos bolsillos. Pero ahora necesitamos cerrar. Esta es la dificultad con la cual nos estamos metiendo ahorita en el texto de Amster. Pero bueno, ahí no tenemos la ayuda visual. Eh, a ver. Llega entonces el momento tan esperado, de sacar al emperador de adentro de esta esfera con bolsillos para efectuar ahora la segunda identificación. Es muy interesante que muchas veces los psicoanalistas se preocupan por la primera identificación, ¿no? Cuando acá la complicación es la segunda identificación que se ve obstaculizada por el muro que ofrece la primera identificación. Pero he aquí que no se puede. Por eso dijimos antes que el crosscut no se deja sumergir en el espacio tridimensional. No existe manera de lograrlo. Se demuestra matemáticamente que no es posible pegar ahora BC con DA. Lo curioso es que los lados se encuentran bien orientados y no parecen tener otro anhelo que el de unirse. Sin embargo, no hay lugar por donde pasar, como un muro. Esto quizás altere un poco los ánimos de aquellos espíritus ligeramente sensibles, pero no debe tomarse como un inconveniente del crosscap en sí, que al fin y al cabo poca culpa tiene. Como suele ocurrir, el problema somos nosotros, al menos nuestra insistencia en querer meterlo en el espacio tridimensional. Y no es posible, se trata de una propiedad demostrada. Las superficies cerradas no son orientables, perdón, las superficies cerradas no orientables nunca se pueden sumergir en el espacio tridimensional. Como sea, todavía podemos pretender alguna imagen del crosscap, aunque no resulte del todo fidedigna, pero que ayude a entenderlo. Entonces, se suele hacer una pequeña trampa, ¿no? Estamos yendo a esto no fidedigno y a esta trampa para ayudar nosotros mismos a entenderlo, ¿no? Pero no es que esto en verdad sea así. Nosotros estamos haciendo como una versión em, for dummies, ¿no? O sea, que nos acerque y que nos muestre hacia dónde iría la cosa, pero sin llegar a la cosa y sin ser ella la cosa. Entonces se suele hacer una pequeña trampa consistente en aquella famosa línea de penetración. Debemos unir los lados sueltos punto a punto y la orientación es correcta. El único detalle es que no tenemos sitio para pasar, por dónde pasar, porque es un muro, ¿no? ¿Qué hacemos? Simplemente efectuamos un corte bien prolijo por el lugar donde habíamos pegado antes y pasamos por allí estas dos solapas sueltas. El secreto consiste en hacerlo rápidamente, antes de que nadie nos vea, para luego volver a pegar estos lados que se han visto así violentados. Pero entonces los lados se aplastan. Queda una línea que en realidad es de doble pegado, porque no solo confluyen A, D con C, B, sino también los lados que ya estaban identificados A, B y C, D. Esto debe ser considerado como una pequeña licencia que uno se toma, si se quiere poética, para terminar de construir este
curioso objeto. Precisamente, si hablamos de curiosidad, observar que en esa línea doble, entre paréntesis y entre comillas, el infinito, se cruzan los pliegos de esta superficie produciendo como resultado la forma de Mitra. Entonces, acá donde tenemos A igual C, D igual B, tendríamos que ver también esto, ¿no? A igual C, D igual B. Em, los infinitos, estos, mostrando que em, acá no se pegó como para aplastarlo, digámoslo así, sino que tuvo que haber una especie de pliegue, em, no sé, contraintuitivo, ahí sería, no sé cómo decirlo. Hemos hecho un corte, pero no eliminamos puntos. La construcción resultante, si bien es tramposa, preserva algunas propiedades del crosscut. En primer lugar, observemos que la línea de pegado es un recorrido de ida y vuelta. Parece el itinerario de una guía de transporte urbano. Comienza en A, pasa por D, luego vuelve a C, donde estaciona. Empieza por A, pasa por D, luego vuelve a C, donde estaciona. Sí, este es el recorrido de esta línea, que es muy interesante. Resulta claro que empleamos el término vuelve porque a esta altura decir C es lo mismo que decir A. De esta forma se trata de un recorrido cerrado. La recta del infinito es, en realidad, una circunferencia. Sí, esta circunferencia o sea, punteada, continua, ¿no? Esa es la circunferencia que es esta línea de acá. Y eso ocurre con todas las rectas. Cualquier recta que se trace sobre el crosscut determina un único punto impropio que se encuentra sobre la recta circunferencia del infinito. Pero así como el esquema combinatorio sale por el horizonte, vuelve a encontrar por el mismo punto y el recorrido es cerrado. Todas las rectas del crosscut son cerradas. Se trata de lazos que pasan por esa línea de plegado que se ha transformado en el infinito. Sigamos. Empecemos, por ejemplo, a trazar una recta sobre la cara exterior, que tarde o temprano llega a la línea del infinito. Entonces, si yo entiendo bien, como que empezamos acá, y vamos hacia arriba, como y hacia la izquierda. Tarde o temprano es esto, ¿no? O sea, de hecho podemos hacer como así. Pero bueno, lo importante es que lleguemos de nuevo a la línea del infinito. ¿Qué sucede entonces? En la versión previa a la trampa, llegar a esta parte de la línea de infinito significaba alcanzar el borde de alguno de los dos bolsillos. En el dibujo, se trata del que queda de nuestro lado. Pero al tener en cuenta la identificación, debemos saltar al bolsillo de atrás. ¿Sí? Porque es como si cuando esta línea central, ¿no? Es esta línea. Pero en realidad esa línea también es como una circunferencia. Entonces, nosotros empezamos por un lado y salimos, digamos así, del lado diametralmente opuesto de esa circunferencia. Por eso dice, pero al tener en cuenta la identificación, o sea que a este punto se le identifica el punto diametralmente opuesto, porque eso justamente es el crosscut, ¿no? Y en el sentido invertido, por lo cual ahora vamos hacia el interior, cuando antes estábamos por el exterior, ¿no? Pero al tener en cuenta la identificación, debemos saltar al bolsillo de atrás y pasaremos a recorrer la superficie por su lado interior. Claro que esto es una ficción. Una vez que atravesamos la línea del infinito, caemos en la cuenta de que en realidad no hay adentro y afuera. Lo que creíamos afuera pasó a ser adentro. O sea, porque empezamos afuera y ahora estamos adentro. Sucede lo mismo que con la banda de Moebius, o sea que es algo que ya más o menos conocemos.
El crosscut puede pensarse como una banda de Mobius cerrada y esa es la causa de su no orientabilidad. Eso no me interesa. Bueno, ahí estamos, ¿no? Esto. Vamos ahora a ver aquel recorrido tan especial que Lacan llamó ocho interior, ¿no? Habiendo ya entendiendo este recorrido, ¿qué es lo que estamos diciendo acá? Recordemos que cuando llegamos a la línea del infinito, esa línea del infinito en realidad es una circunferencia del infinito. Y esa circunferencia del infinito tiene la propiedad de que cuando entramos por un lado, salimos del lado diametralmente opuesto. En este caso, de adentro a afuera o de afuera a adentro. Entonces vamos a ver un recorrido especial, ¿no? O sea, un recorrido particular que se puede hacer en este tipo de superficie. Recordemos que ya habíamos pensado como recorridos un poco curiosos. em, a ver si teníamos uno acá antes. Mm, claro, acá, ¿no? Entonces, esto nos interesa en este momento, que es, teníamos un Pac-Man, que entonces, teníamos un Pac-Man que si llegamos acá hasta el fondo, entonces regresaba para acá. Y acá si subía, entonces después terminaba desde abajo volviendo a subir. Acá tenemos la facilidad de que los sentidos de los lados que nosotros vamos a identificar son los mismos. Acá también, ¿no? Tenemos derecha, derecha. Ahora, con el crosscut no tenemos que son los mismos. De hecho, tenemos cuatro lados y los dos son opuestos. Los dos son de sentido opuesto. Por eso podemos dar la vuelta completa. Mm, Pensaba que había otro Pac-Man, pero no lo encuentro. Creo que en la 89, Ah, creo. No sé si te 90, refieres a 80. eso. Ajá, Ah, mientras que ahora tenemos este, gracias. Mientras que ahora tenemos este problema, ¿no? Tiene que volver al lado por el lado opuesto e invertido, ¿no? Entonces acá y tiene que ir acá, fijémonos que está arriba de este puntico, ahora tiene que estar debajo de este puntico. En los dos anteriores que mostré, más bien, o sea, tendría que salir arriba del puntico, porque se identifican con el mismo sentido. Mientras que acá estamos identificando con sentidos inversos. Entonces eso hace que tiene que ser el diametralmente opuesto. Este no es el diametralmente opuesto. Bueno, es el punto más lejos. El punto más lejos tendría que ser este. Vamos ahora a ver aquel recorrido tan especial que Lacan llamó ocho interior. Podemos comenzar por cualquier punto, por ejemplo, uno sobre la línea del infinito. Entonces nosotros vamos a comenzar acá. Comenzamos por el lado de afuera y luego de dar una vuelta, en vez de cerrar el trazo, o sea, en llegar acá sería, ¿no? Como hicimos antes, decidimos continuar, esquivar el punto de partida, o sea, no llegamos acá, esquivar el punto de partida para volver a encontrarlo recién a cabo de la segunda vuelta. Ese es el 8 interior, ¿no? Se trata, al igual que antes, de un lazo, pero que pasa dos veces por la línea del infinito. Y por lo menos acá se ve muy claramente también que son por dos puntos diferentes de la línea del infinito. Pudiéramos decir por dos puntos diferentes de la circunferencia
del infinito. Recordando que esta línea, digámoslo acá, ¿no? Es una circunferencia con los lados diametralmente opuestos identificados. Cuando se tiene un recorrido cerrado sobre una superficie, no, esto no, esto ya es... En el esquema combinatorio, todo esto es muy sencillo. Según dijimos, el 8 interior pasa 2 veces por la línea del infinito. Entonces debemos comenzar a dibujar y salir por el horizonte en un punto P. Empezamos a dibujar. Acá, empezamos a dibujar, salimos por el horizonte en un punto P. Para luego volver a entrar y seguir dibujando. Como el sentido se invierte, el punto P, que arriba se ve volcado hacia la derecha, en el horizonte inferior se encuentra más bien a la izquierda. Esto es lo de diametralmente opuesto que estaba diciendo, que como eran sentidos opuestos. Ok. Ahora nos toca aguantar un poco el cansancio y no ceder a la tentación de volver al punto de partida. O sea, no queremos regresar acá. Em, una manera de pensar esto como para quizás llevar un poco de clínica, que no he comentado mucho hoy, pero esto es no comprender demasiado rápido, ¿no? O sea, esto de aguantar un poco el cansancio, porque a lo que hay que oponerse acá es a la comprensión rápida, el decir, ah, estamos hablando de esto, ah, regresamos a este punto. Eh, Creo que lo interesante del psicoanálisis en general es ver el recorrido ese que se hace, que no es el recorrido más rápido, que se deja llevar por el cansancio, sino otro posible, donde pues suceden como otras cosas medio raras, donde no se regresa tan rápidamente al punto inicial. O sea, ahora nos toca aguantar un poco el cansancio y no ceder a la tentación de volver al punto de partida, de decir, ah, se trata de tu padre. En tal caso, no se trataría de un 8 interior, sino de una simple recta. En este caso es una simple recta. Si realmente pretendemos pasar por el infinito 2 veces, entonces tenemos que continuar para volver a toparnos con el horizonte en otro punto Q. Entonces acá, ¿cómo sería? Salimos de P y llegamos a Q. Al entrar de nuevo por Q, ahora el camino se encuentra despejado y alcanzamos finalmente el punto de partida. Voy de nuevo, esto sería desde acá, salimos por P, volvemos a entrar por P, diametralmente opuesto, ¿no? Pac-Man. Tuc, tuc, tuc. Llegamos a Q. Acá la tentación sería más bien trazar esta diagonal, que fue lo que se hizo acá. Nosotros estamos intentando no ceder a esa tentación del cansancio, sino de dar un poquito más. Entonces, empezamos desde acá, subimos hasta P, circunferencia al infinito, ¿no? Esta circunferencia al infinito, llegamos a P de nuevo, y de esta P, eh, no vamos a P, o sea, no cerramos el bucle todavía, sino que más bien vamos a Q, vamos a otro punto al infinito. Al entrar de nuevo por Q, ahora el camino se encuentra despejado y alcanzamos finalmente el punto de partida. Ahí sí regresamos al origen, pero solo después de haber atravesado 2 puntos al infinito. Este es el 8 interior, que es la versión de topología combinatoria. Eh, y acá volvemos a nuestro inicio también, a nuestro punto de origen. La franja que quedó entre P y Q es claramente una banda de Mobius. Todo lo demás es un disco, una pieza única, la versión lacaniana del desecho. Hasta aquí habíamos llegado, ¿no? Y después llegamos a estas figuritas de acá. Esto ya nosotros lo trabajamos. Bien. ¿Preguntas hasta ahora, Aranza o Denis? ¿Comentarios? Bueno, solamente que, o sea, no sé si como un punto importante sería considerar dos puntos, no solamente un punto, ¿no? O sea, ir de P a P, sino habilitar otro recorrido que incluya un punto extra, por así decirlo, u otro punto, que sería el Q. 2 puntos al infinito, es Ok, importante decir.
okey, Porque además tenemos un tercer punto del cual estamos hablando ahora, que es el punto de origen y llegada. Origen y llegada tiene que ser el mismo para que sea efectivamente un lazo, un okey. bucle. Entonces tenemos tres puntos. Tenemos origen y llegada, eh, que son además puntos comunes, digámoslo así. Y después tenemos dos puntos al infinito que serían P y Q. ¿Qué es lo importante de los puntos al infinito? Que son los que son todo el quilombo, ¿no? Del crosscap es que es esta línea que es una circunferencia. Y esa línea que es una circunferencia, nosotros necesitamos que tenga dos puntos particulares para hacer el 8 interior. Esos dos puntos particulares nosotros los estamos llamando P y Q. Pero además de pensar esos dos puntos particulares P y Q que están sobre la recta o circunferencia al infinito, esta línea de penetración, también estamos pensando un punto del origen, ¿no? Que acá em, yo más bien lo pondría acá, ¿no? Como para, este punto puede ser un punto al infinito, sí, pero también conviene quizás pensarlo por fuera como efectivamente se hace acá, ¿no? No Sí, es porque si tanto una... no parece como el punto también podría ser el de llegada, ¿no? O sea, termina siendo como el mismo en la otra figura, en la de la izquierda. Ajá, sí, sí. Y Pero en realidad, en esta figura, porque da igual, de nuevo, la construcción de las figuras topológicas no importa, de hecho, de este recorrido no importa, este punto pudo haber estado acá y da igual. Está bueno igual que estén los dos casos, ¿me entiendes? La matemática tiene eso, ¿no? Como cuando hay dos casos, bueno, está bueno mostrar los dos. ujú. Mm, ¿Algo más? Ok. Vayamos a ver por qué estamos hablando del infinito en todo esto. Em, el crosscap, a ver, vamos a meter otra figura, no es una figura en realidad, quizás sea un tipo de plano, otro objeto matemático que se llama el plano proyectivo. Una manera de modelar el plano proyectivo, lo que sea que significa eso, ¿no? No sabemos qué es todavía, pero una manera de representarlo es mediante el crosscap. Entonces, digámoslo de otra manera, todo esto que nosotros venimos hablando también aplica para un, digámoslo así, un tipo de espacio, ¿no? Un tipo de espacio particular que se llama el plano proyectivo. El plano proyectivo nosotros lo podemos como oponer al plano euclidiano, con el cual nosotros tenemos como mucha más familiaridad. Em, Cuando hacíamos geometría en el colegio utilizábamos el plano proyectivo, el plano euclidiano. El plano proyectivo em, tiene una cuestión particular que es como si en su borde, nosotros cuando utilizábamos en el colegio la geometría, nosotros lo escribíamos en la pizarra y la pizarra tenía un borde, digamos, de madera, ¿no? Ese borde de madera no pasaba nada, solo eran puntos a los cuales nosotros no podíamos llegar y en realidad eran puntos, digamos, em, que no importaban, solo eran como deficiencias materiales, ¿no? En el sentido de que, bueno, pudiéramos tener una pizarra un poco más grande y listo. Y un poco más grande, un poco más grande, un poco más grande, un poco más grande si necesitáramos, pero
En el plano proyectivo sucede otra cosa, que es que esos, el borde es más bien una especie de puntos al infinito. Ahí por ahora, ¿no? Vamos ahora vamos con la página 86. eh, y digamos, o sea, para terminar la idea de una vez. La idea entonces es que en el crosscut, ay, ¿dónde está esto? Estos, digamos, estos bordes serían los bordes de la pizarra que en vez de ser madera son de infinito, lo que sea esa sustancia infinita. Ese es, digamos, el chiste que vamos a contar ahora. Vamos a describir ahora el crosscut con mayor detalle. En primer lugar, conviene destacar su equivalencia topológica con aquel famoso objeto de la geometría proyectiva llamado plano proyectivo. Entonces, tenemos dos tipos de geometría, ¿no? Geometría euclidiana, que es la que nosotros trabajamos siempre, y después geometría proyectiva, que es una geometría mucho más perspectivista y también se puede pensar como la geometría de teniendo yo una linterna y un objeto, la geometría de las sombras que produce ese objeto. Como cuando uno hace así, ¿no? Con la linterna, entonces ahí tienes un perrito. Bueno, ese tipo de cosas es lo que estamos intentando, el conejito, ese tipo de cosas tiene que ver con la geometría proyectiva. Por un lado, esa es la parte más de proyección, pero después por otro lado de proyección también tiene que ver con la captación por parte del ojo de los rayos de luz. Y la diferencia que hay entre una tridimensionalidad, es decir, mi mano, y una bidimensionalidad, es decir, la pared sobre la cual yo proyecto la sombra que produce mi mano tras la linterna, ¿no? Entonces, la cuestión de la proyección tiene que ver también con la eliminación de una superficie, de una dimensión, para volver algo tridimensional, un objeto tridimensional como lo es mi mano, en una superficie bidimensional como lo es la sombra. Entonces estamos yendo de objetos a sombras también cuando estamos hablando de geometría proyectiva. En particular, ahora vamos a hablar es más bien como de cómo la tridimensionalidad de la realidad se proyecta en un plano bidimensional que sería una pintura. Voy de nuevo. En primer lugar, conviene destacar su equivalencia topológica con aquel famoso objeto de la geometría proyectiva denominado plano proyectivo, que tiene su origen histórico en un esfuerzo de los matemáticos renacentistas por fundar una teoría de la perspectiva. Se lo define de varias maneras distintas, aunque su carácter más intuitivo se expresa en la simple idea de la representación que el pintor hace en la tela de dos rectas paralelas que se alejan. Estas dos rectas son paralelas, ¿sí? Esto quizás sea más fácil de ver. A ver. eh,
No se va a ver muy bien, pero y además tendría que... Bueno, nada, voy con otra manera. Cuando uno ve por donde pasa el tren, por las vías del tren, los rieles, si tú te paras en el medio de los rieles, cuidado, y ves hacia, digamos, el horizonte, los rieles se van uniendo, ¿no? Es un, digamos, fenómeno perceptivo. Recordemos que estamos intentando pensar la perspectiva, no la perspectiva de Dios, que es aquella con la cual usualmente se dibujaba, que es lo que ve todo de una manera objetiva, sino más bien una teoría más perspectivista de representación de la realidad más como nosotros la vemos. Por eso también uno necesita dos lentes para ver en 3D en el cine, ¿no? Entonces acá tenemos los dos rieles. También muchas veces en los cuadros renacentistas eso se hacía con el piso. Era un piso como con cuadritos, por ejemplo, como si se pudiera jugar ajedrez, blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro. Entonces los lados, que en un piso real serían paralelos, si nosotros lo vemos de arriba hacia abajo, como más bien se está viendo como una especie de inclinación, se pudiera decir, tienden hacia un mismo punto, ¿no? De eso estamos hablando acá. Entonces, simple idea de representación que el pintor hace en la tela de dos rectas paralelas que alejan. El punto de encuentro de las paralelas, que los pintores llaman punto de fuga, corresponde a un horizonte que, de acuerdo con nuestra concepción euclidiana del espacio, resulta inalcanzable. Por eso nosotros podíamos seguir abriendo y abriendo y abriendo la pizarra. Pero nunca vamos a llegar a ese punto de fuga, que es un punto de encuentro de las rectas paralelas. En efecto, se compone de puntos del infinito denominados impropios. Impropios versus los propios de la geometría euclidiana, que son los que más bien no son del infinito. Por eso también quería hacer la aclaración antes entre los puntos P, los puntos Q, que serían más como del infinito, y después otro punto que sería origen y llegada, que es más bien, digamos, son más puntos propios, versus P y Q, que serían más puntos impropios, que son de esa circunferencia del infinito en el cross-cap, cuando estábamos dando la vuelta del 8 interior. Se compone de puntos del infinito, esta recta de acá, este horizonte, se compone de puntos del infinito denominados impropios. Sin embargo, la geometría proyectiva los convierte en puntos como otros cualesquiera, para transformar así al infinito en un lugar al que se puede acceder. De hecho, nosotros antes estamos hablando de atravesar dos puntos diferentes del infinito, ¿no? No solo que se puede acceder, sino que se puede atravesar e incluso dos veces por dos lugares diferentes. A diferencia del euclidiano, el plano proyectivo es un espacio acotado. No es infinito en el sentido de que, a ver, ¿cómo explico esto? No es infinito en el sentido de que al infinito en el plano euclidiano nunca se llega. Y es un punto más bien ideal, se encuentra como en constante expansión. Mientras que al incluir al infinito como un punto como otro cualquiera, es decir, al incluir el límite, el plano proyectivo es un espacio acotado. En el sentido de que no hay algo después del infinito. Y ya al nosotros incluir el infinito, entonces no hay algo después del espacio del cual nosotros estamos hablando. Con el espacio euclidiano más bien pasa que, como solo trabajamos con puntos propios, se arma como una especie de borde que sería infinito, pero es un borde al cual nunca se llega. Ahí sirve la distinción entre circunferencia y círculo. El círculo, digamos que nunca llega a la circunferencia, como la parte de adentro del círculo nunca llega a formar parte de la circunferencia. Es como siempre se puede un poquito más, es como una especie de zanahoria que tenemos enfrente.
La construcción de este plano se basa en la idea de que agregar a cada recta un punto impropio. Cada recta determina un punto impropio, el mismo para todas las paralelas. Es decir, yo acá pudiera tener, si es un piso de cuadritos, tendría muchas más paralelas y todas esas rectas, recta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, todas las 10 compartirían el mismo punto al infinito porque todas son paralelas entre sí. Entonces, si a cada paralelismo le corresponde un punto al infinito, entonces todas las rectas que son paralelas entre sí tienen un punto al infinito. Pero esta simple operación no deja de traer consecuencias. En primer lugar, debemos tener en cuenta que las rectas paralelas también se encuentran cuando se las recorre en sentido opuesto. O sea, nosotros estamos viendo el cuadro así. A ver, ahí está. Entonces estamos viendo el cuadro así. Pero entonces ahora, ¿cuál sería el sentido opuesto? Sería como más bien, o sea, nosotros estamos viendo el cuadro y en el cuadro las rectas hacen así. En el sentido opuesto sería más bien que desde el cuadro es como más bien como si el cuadro nos estuviese mirando a nosotros, ¿no? Llega como a nuestro ojo. Entonces hay un punto al infinito en el cuadro y hay otro punto al infinito en nosotros, se pudiera decir, o que parte de nuestra visión, para no entrar tanto en misticismo. Esta es la idea, ¿no? Entonces tenemos un horizonte en el cuadro y un horizonte que parte de nuestra perspectiva, del hecho de que nosotros lo estemos mirando. Esto es lo interesante de cómo Carlos Gómez Camarena trabaja el cuadro de las meninas, ¿no? Ahí no se trata de la percepción particularmente, sino que también del pintor, que está ahí pintando aquello que después él, la audiencia, nosotros 400 años, 500 años después vamos a ver. Es interesante también que toda esta cuestión del perspectivismo inicie y no solo inicie al mismo tiempo que la revolución científica, sino que también da pie a la revolución científica. O sea, casi que sin esta tecnología del punto al infinito y del poder escribir dentro de o dibujar el infinito, entonces como que no se hubiese dado la, o bueno, o sea, capaz se hubiese dado de otra manera, porque hubiese sido muy distinto. Fue una tecnología fundamental en la invención de la ciencia, para recordar el título del libro de Wooton, que es muy bueno al respecto y donde lo trabaja muy bien. Entonces, recta paralela, esta recta, yo acá corrigiendo como editor a Amster, yo le hubiese dicho quizás esta recta tenerla como un poco más recta, ¿no? Acá y un poco más recta acá, como para que se vea que son después, ¿no? Que se van como juntando en el infinito. Recordemos que este horizonte puede ser la pintura y este horizonte más bien sería nuestra percepción de la pintura o también el autor, ¿no? El artista sería, ¿no? Velázquez en el caso de las meninas. Pero entonces lo verdaderamente impropio es nuestra representación. O sea, el problema no es con lo infinito ni con los puntos esos que son impropios, sino con la manera que nosotros lo estamos representando. En especial, esto se comprueba cuando observamos que también existen las rectas horizontales que parecen requerir un horizonte especial para ellas. Tenemos recta 1, paralela a recta 2, recta 3, paralela a recta 4, y tenemos como un horizonte así como medio englobante, ¿no? Por eso es la idea de que es un espacio acotado, porque tenemos líneas como las líneas cartesianas, ¿no? Comparemos esto con las coordenadas cartesianas, ¿no? En las coordenadas cartesianas no sucede esto. En es más bien son ángulos rectos los que se forman, ¿no? Acá más bien estamos haciendo como no líneas paralelas y ángulos rectos, sino más bien como ciertas elipsis, ¿no? Elipses, ¿no? Entonces, bien. En otras palabras, los horizontes tienen que curvarse. Y de esta forma el pintor puede echar también una ojeadita hacia los costados. Por otra parte, el hecho de que haya dos horizontes, ojito, ojeadita hacia los costados me gusta porque habla como una de vecinidad, ¿no? De quién tienes tú al lado.
Por otra parte, el hecho de que hay dos horizontes, uno de las líneas paralelas y otro de las, perdón, una de las líneas verticales y otra de las líneas horizontales, ¿no? Que haya dos horizontes no se corresponde, perdón, y además una eh, de ida y una de vuelta, ¿no? ¿Se entiende? O una de hacia allá y otra de hacia acá. Según la cual cada recta debería determinar un punto impropio, no más bien determinan dos, uno hacia la pintura y uno hacia el observador o el pintor. Uno y no dos. En consecuencia, el horizonte de arriba y el de abajo son en realidad uno solo. Cada haz de rectas paralelas determina el mismo punto, un único punto impropio. Eh, en el sentido de que, a ver acá, estamos diciendo que este punto es este mismo punto. Si las dos rectas paralelas determinan un solo punto y nosotros estamos viendo que evidentemente son dos, lo que podemos hacer es identificar los dos puntos. Uno y no dos. Esa es un poco la idea acá. Voy de nuevo porque este párrafo es fundamental, pero también es complicado. En otras palabras, los horizontes tienen que curvarse y de esta forma el pintor puede echar un ojo, también una ojedita hacia los costados, es decir, mirar hacia la derecha, que quizás además en la pintura sería hacia la izquierda, ¿no? Como en un espejo. Mirar un poco hacia los costados, hacia su vecinidad. Por otra parte, el hecho de que haya dos horizontes no se corresponde con nuestra idea inicial, según la cual cada recta debería determinar un punto impropio, uno y no dos. En consecuencia, el horizonte de arriba y el de abajo son en realidad uno solo. Um, Cada haz de rectas paralelas determina en el mismo un punto único impropio. Único punto impropio, perdón. Voy a agregar un paréntesis muy chiquito que no me interesa retomar, pero es muy interesante cómo esto también modela o presenta la idea de un correlacionismo, de un sujeto y un objeto mutuamente engendrándose. Por acá básicamente hay una parte donde estamos diciendo que en ese mismo punto al infinito de la obra de arte estamos nosotros, ¿no? Entonces es como, o esas cosas raras que de vez en cuando dice Lacan y que yo estaba viendo una lata, estaba en el océano y vi una lata y la lata me vio a mí, ¿no? Es un momento donde o el vacío te mira de vuelta, ¿no? Estamos hablando de esa complicación. Em, Ahora bien, observemos que dos rectas no paralelas se cortan en un punto del plano euclidiano, este, pero sobre el horizonte determinan puntos impropios distintos. O sea, eh, estos serían, ¿no? O sea, de esta forma, el enunciado dos rectas distintas se cortan en un punto siempre es cierto, tanto para las que no son paralelas como para las que sí son. Finalmente, en la última figura observamos que en el horizonte superior, el punto impropio de la recta 1 aparece a la izquierda. Esto es lo importante de echar un ojeadito a los lados, ¿no? El punto impropio de la recta 1 aparece a la izquierda, el correspondiente a la recta 2. Entonces acá está la recta 2, este aparece a la izquierda. Mientras que en el inferior la relación se invierte. Este está a la izquierda. O sea, acá, si leemos de izquierda a derecha, tenemos recta 1, recta 2. Acá, si leemos de izquierda a derecha, tenemos recta 2, recta 1. ¿Qué es esta cuestión de los puntos diametralmente opuestos y del sentido invertido que hay que haber, ¿no? O sea, de que tengo que seguir acá, si yo sigo 1, 2, sigo así, 1, 2, sigo así, 1, 2, sigo así, 1, 2. Y lo mismo al revés, ¿no? 2, 1, sigo así, 2, 1, sigo así, 2, 1. Para pensar esta ida en vuelta que da el crosscut, ¿no?
Finalmente, en la última figura observamos que en el horizonte superior el punto impropio de la recta 1 aparece a la izquierda correspondiente a la recta 2, mientras que en el inferior la relación se invierte. Como se trata de un mismo horizonte, esto nos termina de convencer de que plano proyectivo y crosscap son en rigor un mismo objeto. Ya lo hemos trabajado. Esta forma de introducirlo brinda una explicación satisfactoria de la segunda de las propiedades señaladas por Lacan. El crosscap puede pensarse como una banda de Moebius y un disco pegados por el borde. Recíprocamente, podemos decir que si cortamos el crosscap a lo largo de cierta curva, obtenemos un disco y una banda de Moebius. La curva en cuestión, que recorre a la figura por dentro y por fuera, no es otra que el famoso 8 interior. Que además, si nosotros seguimos este Pac-Man, ¿no? Entonces este Pac-Man comienza acá, viene para acá y después viene aquí, ¿no? Y tiene que seguir acá. Y después, finalmente es que llega aquí. ¿Se entiende, no? O sea, por esta cuestión de diametralmente opuesto. Bueno, preguntas, comentarios. Em, Sé que digamos que hoy no fue muy clínico, em, pero bueno, ya tenemos la... Me interesaba primero como poder asentar bien la cuestión del crosscap matemáticamente. Y ya viendo como algunas cuestiones del infinito que nosotros también veníamos trabajando. em, de recorridos, de trazados, de articularlo con la banda de Moebius. Bueno, la idea la sé, a ver, ¿cuándo es? Mm, Estoy buscando la próxima fecha. La idea de esa próxima fecha es a retomar algunas cositas que yo no dije acá, sobre todo ya cuando él se empieza a meter más con la cuestión del corte y la cuestión de el sujeto y el objeto A. em, Eso en Amster, como a retomar esas partecitas. Y después, por otro lado, meternos con lo que dice Alfredo al respecto. Em, entonces nos vemos el 28 de octubre, dentro de 2 semanas, para trabajar eso, ¿no? Gracias, Aranza, y gracias, Denis, por acompañarme hoy. Chau. De nada, que estén bien. Chao. Bye.